I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Una decisión histórica tomó este miércoles el Juzgado 6 del Circuito Especializado de Antioquia. Condena a directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de cárcel, además de una multa de casi 14.000 millones de pesos por concierto para delinquir en relación con el pago de un total de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 90, un caso que ya había generado condenas en Estados Unidos, pero permanecía en la impunidad en nuestro país. Hablamos con la unidad investigativa de El Tiempo para entender las dimensiones de este fallo y lo que significa en la búsqueda de la verdad del conflicto en Colombia. Además, un avance de lo que decidió la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre reducir la ayuda a Colombia y que compromete, debido a la violencia política, el atentado contra Miguel Uribe, el presunto consumo de drogas de altos funcionarios del gobierno e incluso el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Hoy es jueves 24 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comencemos con noticias de las últimas horas, siendo una muy relevante y que desarrollaremos en nuestro siguiente episodio del Café de hoy, que el Comité de la Cámara de Estados Unidos aprobó un recorte de casi la mitad del presupuesto no militar que da en ayudas a Colombia. Se trata de 209 millones de dólares. Ese presupuesto de 209 millones de dólares es alrededor del 50% del que recibía antes. Los republicanos y los demócratas en conjunto lanzaron alerta acerca del gobierno del presidente Gustavo Petro. La reducción significa un 26% de los fondos a programas de seguridad y otro 66% al componente destinado a operaciones de corte social y económico. No sería el primero, ya veníamos de los recortes que había hecho el presidente Trump en todo el mundo, que afectó a programas de organizaciones sociales y de fondos de ayuda de Estados Unidos en Colombia. Sin embargo, este será un duro golpe para una serie de proyectos de ayuda que ese gobierno le daba a Colombia. Los recursos fueron aprobados por 35 votos a favor frente a 27 en contra en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Y esto significa que esa partida de 209 millones de dólares se va a repartir en todas estas ayudas a lo largo del año fiscal 2026. Pero lo que llamó más la atención fue el llamado de alerta que hicieron los políticos de la Cámara de Representantes estadounidense sobre el gobierno colombiano, señalando entre otras preocupaciones por consumo de drogas de funcionarios del gobierno, sin aclarar exactamente quiénes. También llamaron la atención acerca de la gravedad del atentado contra el senador Miguel Uribe y pidieron un diálogo y una conversación sensata entre ambos países. Pero probablemente el punto más alarmante y de más polémica con respecto a la política nacional es que se pronunciaron hasta del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, un caso similar a lo que ya ocurrió con Estados Unidos frente a Brasil y el expresidente Jair Bolsonaro. El comité, dice el informe, está preocupado por los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluidas las denuncias de vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa
y conflictos de intereses. Las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Colombia. Probablemente las declaraciones más fuertes en torno a este tema las dio el presidente del Subcomité de Asignaciones para las Operaciones en el Extranjero y Seguridad Nacional, el republicano Mario Díaz Balart, quien dijo: este proyecto deja muy en claro que los días de una débil política extranjera de Estados Unidos acabaron. Los fondos se cortan, condicionan o retienen a aquellos países que no avanzan en los intereses compartidos con Estados Unidos, como Colombia, gracias al fracaso del gobierno Petro a la hora de prevenir la violencia política, causar el deterioro económico y por envalentonar el crimen transnacional. Recordemos que Díaz Balart era el político estadounidense al cual el presidente Petro señaló de haber hecho nexos y contactos con el ex canciller Álvaro Leiva en la planeación de un presunto golpe de Estado en Colombia, a lo que Díaz Balart en su momento rechazó de manera tajante, vehemente contra el presidente Petro, una pelea que viene casada desde hace rato y que involucra a voceros de la oposición que se habrían reunido con Díaz Balart. Por eso su posición no sería ninguna sorpresa. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la posición de algunos demócratas. Por ejemplo, Adriano Espaillat de Nueva Jersey y Henry Cuellar de Texas. Tanto Espaillat como Cuellar señalaron que no comparten la reducción de recursos para Latinoamérica, pero que entendieron o son entendibles los recortes previstos para Colombia. Hay cierta justificación, dijo Espaillat, entre otros motivos por el incremento del narcotráfico y la violencia política en el país. También entendemos que hay preocupaciones con el actual gobierno en Colombia que se deben discutir, mitigar y que por tal razón se han levantado este tipo de medidas. Así lo señaló el congresista de origen dominicano. Mientras que Cuellar dijo: no podemos mandar dinero a un país que no toma posiciones con Estados Unidos. Y otro punto alarmante es el que restringe hasta 30% los recursos para la lucha contra las drogas a una certificación también del Departamento de Estado en la que confirme que Colombia ha reducido los cultivos de coca y su producción del alcaloide, coopera con Estados Unidos en los esfuerzos contra el narcotráfico y sigue extraditando a traficantes. Sabemos que la cifra de cultivos de coca ha subido y por ende certificar que ha bajado pues va a ser muy difícil. Espere el desarrollo de esta información con expertos en nuestro próximo episodio. La reforma pensional que volvió a la Corte Constitucional por una serie de correcciones después de que ya había pasado por Cámara de Representantes para hacer las primeras correcciones, ahora está en un limbo porque la Corte Constitucional aplazó por una semana la discusión por algunos puntos que son claves para tomar una decisión, en la que encontró en esa reforma pensional vicios de forma de trámite que ordenó subsanar en la Cámara de Representantes. Es decir, sigue ese limbo con respecto al proceso en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el tiempo supo en primicia que al final de la sala hubo una sorpresa para algunos magistrados del alto tribunal, porque se enteraron que el magistrado Jorge Ibáñez, presidente de la corporación y ponente de la decisión, sacó un auto ordenando una práctica de pruebas, tanto en el Departamento Administrativo de la Presidencia como en Cámara. ¿De qué se trata esto? Este auto empieza por oficiar al DAPRE para que le certifique varios temas relacionados con el decreto que convocó a las sesiones extraordinarias para subsanar los vicios de forma de la reforma pensional. Sobre este punto llama la atención que Ibáñez pide que se le informe si el presidente de la República salió del territorio nacional el pasado 27 de junio de 2025. Si es así, informar, dice el auto, la hora en la que el presidente de la República salió de manera efectiva del territorio nacional. La decisión de Ibáñez de practicar estas pruebas en otros argumentos adicionales de otros togados pues apenas se están conociendo y va a generar un nuevo debate nacional. Según los argumentos del magistrado, se busca establecer las condiciones en las que se realizó la convocatoria y citación a esas plenarias en la Cámara de Representantes del 27 y 28 de junio y otros aspectos de procedimiento. Su pregunta sobre el presidente tiene que ver con que el decreto está firmado tanto por el presidente como por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Además del tema central que llevamos que gira en torno a Chiquita Brands, es decir, un caso que lleva muchos años,
Otro caso también que lleva muchísimos años en la justicia dio también un giro, el de las chuzadas del DAS. Durante la audiencia de acusación contra Andrés Peñate, el exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Corte Suprema de Justicia acreditó como víctimas al presidente Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronel, al Polo Democrático, al DAPRE y a 6 exmagistrados de ese alto tribunal por el capítulo de las interceptaciones ilegales conocidas como las chuzadas que se dieron entre los años 2005 y 2007. En su defensa, el exdirector del DAS aseguró que jamás ordenó, autorizó ni toleró el uso de la entidad para perseguir a opositores del gobierno en ese momento. Él está en el banquillo por concierto para delinquir agravado y se enfrenta a una pena de entre 8 y 18 años de prisión por haber dirigido, dice la Corte, las interceptaciones contra servidores públicos, magistrados de la Corte y excongresistas con ocasión de sus funciones e investidura. En concepto de la magistrada ponente Blanca Nélida Barreto, el entonces senador Gustavo Petro Urrego, hoy presidente, fue blanco de las chuzadas. Todo ello, dice su concepto, con fines políticos y no relacionados con la seguridad nacional. Por ello se le reconoció como víctima, pues sus derechos fundamentales fueron, dice el concepto, menoscabados por la presunta conducta del procesado. Durante este miércoles se conoció una decisión que se ha considerado histórica y es una condena a los directivos de la multinacional Chiquita Brands a 11 años y 3 meses por concierto para delinquir. ¿De qué se trata toda esta historia de Chiquita Brands que ha generado una serie de seguimientos, escándalos, mucha tensión en los últimos años y que está relacionado, por supuesto, con paramilitares y con nuestra historia difícil de Colombia? Está con nosotros Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Bienvenida, Marta. Carlos, ¿cómo estás? Pues mira, yo creo que las generaciones recientes no recuerdan, pero Chiquita Brands, una muy famosa multinacional estadounidense, una bananera exportadora de banano, fue muy famosa en los 90 y en los 80 porque realmente pues se convirtió en uno de los ejes de desarrollo del Urabá antioqueño, pero también porque desde esa época, estamos hablando desde 1997, tal vez 98, se hablaba de que se convirtió en una especie de caja menor de la expansión paramilitar en esa zona del país. Desde esa época, quienes recuerdan, se hablaba de que a cambio de seguridad y de combatir a la guerrilla, que era el flagelo en ese entonces, en esa región del país, se les estaba pagando a las autodefensas de Carlos Castaño, de Carlos y Fidel Castaño Gil, 3 centavos de dólar por cada caja que se exportaba. Así que imagínense ustedes quién puede hacer cuentas de cuánta plata se le alcanzó a entregar, a inyectar a esa maquinaria ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia en ese entonces. Durante todos estos años hubo absoluta impunidad en Colombia, aunque algunos ejecutivos de Chiquita Brands admitieron ante una corte de Estados Unidos que efectivamente habían hecho más de un centenar de pagos y allá en el 2007 incluso desembolsaron una jugosa indemnización. Aquí en Colombia el tema estaba literalmente en la impunidad. La historia de Chiquita Brands es también la de United Fruit Company, un nombre que recordamos en los registros dolorosos de nuestra historia nacional. Con nuestro productor Pedro Sánchez hemos hecho una línea de tiempo que comienza en el siglo XIX y que después se encontrará con la historia de nuestro conflicto armado. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way. 1899. Nace la United Fruit Company, empresa precursora de lo que hoy conocemos como Chiquita Brands. Cambió el mundo con su modelo de producción de banano, influyendo en la política y economía de varios países latinoamericanos al punto de que se le empezó a llamar repúblicas bananeras.
Por más de un siglo, su negocio ha sido transportar bananos frescos de países tropicales a consumidores de todo el mundo y construyó una red de enormes plantaciones desde Guatemala hasta Colombia. Fue la primera de las multinacionales modernas, marcando un paso clave en la historia del capitalismo. 1928, la masacre de las bananeras en Colombia. La United Fruit Company jugó un papel central en este trágico evento. Los trabajadores de sus plantaciones, que vivían en condiciones precarias, se declararon en huelga masiva, exigiendo negociaciones. La empresa apeló al gobierno conservador de la época, que se puso de su lado. En medio de esas protestas, el 6 de diciembre de ese año, la fuerza pública abrió fuego contra 3.000 obreros. Nadie sabe cuántos muertos hubo, pero algunos historiadores hablan de 2.000. 1954. Golpe de Estado en Guatemala. La injerencia de United Fruit Company en la política latinoamericana alcanzó su punto más alto. La CIA orquestó un golpe militar contra el entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, para proteger los intereses de la compañía bananera. Arbenz había aprobado un decreto que le permitía expropiar tierras ociosas, incluyendo las de United Fruit Company. Mediados de los años 70, crisis y cambios. La compañía, que había sido la punta de lanza del capitalismo multinacional, entró en una crisis, perdió el monopolio y comenzó a operar de manera más discreta. Su presidente, Lee M. Black, se suicidó lanzándose desde su oficina en un rascacielos de Manhattan. 1990. Nace Chiquita Brands International. La empresa es rebautizada como Chiquita Brands International, adoptando el nombre de la marca que ya utilizaban en sus bananos. 1997 al 2004. Pagos a grupos paramilitares en Colombia. Chiquita Brands admitió haber pagado durante ese periodo $1.7 millones al grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 2002. Acusación de soborno. Un informe de Noticias 1 registraba cómo en ese año las autoridades estadounidenses señalaban a la firma de un pago millonario a funcionarios de la DIAN para obtener los permisos de operación de una zona franca. La multa ascendió a $100.000. 2007. Multa en Estados Unidos. Chiquita Brands reconoce ante las autoridades de Estados Unidos los pagos a las AUC y se ve obligada a pagar una multa de $25 millones. 10 de junio del 2024. Fallo judicial histórico en Florida. Un tribunal de Florida falló a favor de las víctimas, declarando a Chiquita Brands responsable por 8 asesinatos cometidos por paramilitares en Colombia. Este veredicto es la conclusión de uno de los cientos de casos que la compañía enfrenta en la justicia estadounidense. Chiquita, sin embargo, declaró tras el veredicto que no hay base legal para estas reclamaciones. La empresa argumentó que estos pagos se iniciaron después de que el líder de las AUC, Carlos Castaño, insinuara posibles daños al personal y propiedades si no se entregaba el dinero. Marta, pues una decisión que toca a una serie de directivos. Estamos viendo los nombres: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Kaiser, Álvaro Acevedo y 4 directivos más a 135 meses de prisión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo pagarían? Pues supongo que estas personas no se encuentran en Colombia, me imagino. Ya nos aclarará usted. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Es decir, ¿va a ser ejecutable la pena? Ese es un buen punto. Estamos hablando de una primera instancia, lo que significa que hay una apelación, es decir, que este no es el final de la historia, lamentablemente. Se da casi por descontado que los apoderados colombianos de estos empresarios, uno es de Chicago, otro es de Pensilvania, Estados Unidos, pero también hay samarios, hay paisas, van a apelar la decisión, y la angustia de algunas víctimas del paramilitarismo en esa zona del país es que están haciendo cuentas de que el proceso prescribe en septiembre de este año. Sin embargo, la unidad investigativa del tiempo, que reveló el fallo en primicia, y realmente quiero decirle que da satisfacción como periodista haber cubierto esta historia desde el principio hasta ahora, que es un primer final, y encontramos en varios apartes de las 172 páginas del fallo judicial que
para la juez del caso, la juez séptima civil del circuito especializado de Antioquia, la fecha de prescripción es septiembre, pero de 2028. Es decir, que perfectamente la segunda instancia se puede resolver y avanzar en este tema que estaba literalmente en la impunidad. Marta, no es solo histórico por el caso mismo, sino también debe ser muy singular que un juez tome decisiones sobre empresas que de una u otra forma tengan conflictos en Colombia, es decir, o sean protagonistas de escándalos y de delitos como este. En ese sentido, sus ejecutivos me refiero. En ese sentido, también es histórico en eso, ¿no? Es decir, en el hecho de que no es habitual que sean esas grandes multinacionales las que queden en el ojo del huracán. No es el único caso, acuérdese usted que también hay un caso pendiente, por lo menos en la JEP, que es el de la multinacional carbonera Drummond, en donde también hay incluso fallos en Alabama, en Estados Unidos, donde queda la matriz de esta carbonera, de esta multinacional. Pero digamos que esto sí era un tema pendiente de la justicia colombiana. ¿Hasta dónde se puede llegar? Le quiero decir que ha ido mucho más rápido la justicia de Estados Unidos en este momento, además de esta indemnización que pagaron en 2007. La plata se quedó allá, nunca llegó a Colombia donde estaban las víctimas. Hay otro proceso que está pendiente, un fallo a favor de un grupo de víctimas de estos paramilitares en alianza con Chiquita Brands, en donde hubo un fallo de primera instancia y está en apelación. Entonces, digamos que es muy posible que primero haya una decisión en Estados Unidos en esa segunda instancia, pero en todo caso no es ajeno a la justicia porque hubo lamentablemente en la época del paramilitarismo muchas alianzas con empresarios colombianos, pero también con extranjeros y por supuesto el de Chiquita Brands, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes. Marta, ¿qué hizo posible que hubiese un fallo en este momento? Pues yo creo que muchas cosas que han confluido y hay una que no, y lo dice el propio fallo. Yo creo que el empeño de las víctimas de que se sepa la verdad. Yo creo que también un grupo de abogados que ha estado pedaleando en el tema, por supuesto, el periodismo investigativo que desde hace mucho tiempo puso de presente este escándalo. Y hay un tema que llama mucho la atención y es que en la parte resolutiva, la juez del caso compulsa este expediente a la fiscalía y le hace un duro llamado de atención, desconcertante llamado de atención al ente acusador, donde dice que fue negligente. Solamente le digo ese calificativo, pero hay más de 5 en el manejo de este caso. Dice que un tema doloroso de trascendencia nacional que golpeó al país y que en ese tema la fiscalía fue negligente. Así que este es otro capítulo. Nosotros hemos estado buscando a los funcionarios de la fiscalía de la época. Pues, pero quiero decirle que estamos hablando de hechos que son de más o menos 1997. La mayoría de los condenados ya tiene entre 65 y 75 años. Así que, bueno, esto es el empeño de muchas personas y según la juez, muy poco de la Fiscalía General de la Nación. Marta, también todo el caso Chiquita Brands que ha sonado desde hace tantos años, pero a la vez no avanzaba. Entre otras cosas, también se señaló en algún punto que a través de diferentes canales, a través de académicos que emitían conceptos acerca del conflicto armado, acerca de la presencia paramilitar, lo que han acusado, todavía eso no se ha comprobado, pues, pero señalaban que utilizaban académicos para emitir conceptos que hacían ver que lo que habían hecho no era propiamente aquello que por lo cual se les está imputando en este caso. Esto ha sido todo un tema gigante. Pues es que mire, hay algunos que aseguran que este grupo de empresarios fueron otras víctimas del paramilitarismo y que estaban, digamos que entre la espada y la pared, porque por un lado estaba la guerrilla y por el otro las autodefensas de Emilio Hasbún. Acuérdense que era Pedro Bonito, el alias de ese jefe paramilitar, que fue el articulador, al igual que HH, que alias HH, que fueron articuladores de esta alianza macabra.
Pero, por supuesto, la fiscalía entregó algún tipo de evidencia. También la juez del caso asegura que era imposible que los contadores, que los ejecutivos, miembros de la junta directiva, que fueron los condenados, no supieran que estaban alimentando una máquina de guerra, y que era claro que ellos habían podido denunciar y haber frenado las exportaciones y no lo hicieron. Este es un tema complicado. Ellos tienen, digamos que, abogados bastante reputados aquí en Colombia que han estado a cargo de su defensa, y como usted puede notar por lo largo de este proceso, han sido bastante efectivos en solicitar pruebas, en rebatir otras, hasta que salió este fallo, y vamos a ver qué pasa. Para la juez del caso es clarísimo que no es cierto que vaya a prescribir en 2 meses, y que todavía tenemos tiempo para que se conozca una segunda instancia, y se obligue a estas personas, ya no sea solamente una sanción ética, una sanción moral, sino que sea una sanción efectiva por el daño que se le hizo al país alimentando a esa máquina de guerra. Por último, Marta, pues todo el paramilitarismo como concepto se considera en cierta forma, en algún caso, pues no necesariamente así, pero como caso juzgado, es decir, tuvo su justicia y paz, y de repente empiezan a salir estas nuevas, más que nuevas, estas ahora sí confirmadas verdades. ¿Puede tener algún efecto sobre procesos como, por ejemplo, los paramilitares que han estado buscando pista ante la JEP? Pues mire, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, que la JEP está en deuda con el país en muchos procesos que se han demorado años y años, y todavía no hay una decisión. Entonces, digamos que estamos esperando efectivamente que pase algo con relación a la Jurisdicción Especial de Paz. Hay algunos que incluso dicen que ya se les ha pasado la mano y que deberían haber terminado ese tribunal especial desde hace rato, pero como usted dice, efectivamente están en mora de tomar decisiones en torno a casos tan escandalosos como el que le estoy mencionando. Queremos agradecer a los oyentes que nos han dejado, en respuesta a nuestro comentario editorial, sus opiniones a través del foro que se encuentra en Spotify. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción, o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.